La década perdida del amor. Fanfic de My Little Pony de Praisles 911. Libro 7 capítulo 4. La ciudad experimental. Año 4, mes 5, día 22. Edelweiss colocó el libro viejo sobre una mesa en medio del área de lectura mientras miraba la portada del libro y decía, he visto este libro antes. Y es la historia de los titanes. ¿No es así? Al abrir el libro para hojear sus páginas, Edelweiss asintió, sí, solo que este resulta ser una primera edición. Nunca supe quién era el autor, pero sí sé que apoyaba el propósito de Lilith. Este libro junto con muchos otros fueron donados para que esta ciudad tuviera una biblioteca completamente funcional. Es una lástima. Se desperdició. Seila sintió, el que vi estaba en una nación conocida como las Tierras Altas, pero sin duda es el mismo libro P. Hojeó las páginas con confusión. ¿Qué es este idioma? No. No puedo entender ninguno de estos símbolos. Edelweiss sonrió, así es. Este idioma ya no es relevante en el mundo. En algún momento después de la caída de Lilith, esta lengua pareció morir. Si necesitas, puedo traducir. De todos modos, pasa 3 páginas más. Obedeciendo, Sei pasó 3 páginas hasta que se encontró mirando una página con 5 imágenes en ella. Las primeras eran 2 regios alicornios, un rey con pelaje naranja y crin y barba marrones, y una reina con pelaje crema y una larga crin carmesí. Unas líneas más abajo había otra imagen, esta vez de un lobo gris claro con lo que parecían cachorros a su alrededor. Sin embargo, cuando Sei miró más de cerca, se dio cuenta de que no eran cachorros a su alrededor, sino lobos adultos que apenas le llegaban a la rodilla a la imponente bestia. Unas líneas más abajo había otra imagen, esta vez de una extraña serpiente marina, aunque no parecía una serpiente marina común y corriente. Esta tenía un largo pico en la punta del rostro y 2 pares de alas enormes que sobresalían de su espalda, lo que le daba la capacidad de volar. Mirando con más atención, Seila apenas pudo distinguir un barco flotando en el agua junto a ella, solo que la pequeña bergantina parecía un barquito de juguete comparado con la criatura descomunal que se elevaba muchos pisos por encima de su mástil más alto. La siguiente imagen en el libro era de una hermosa dragona roja que, comparada con los otros dragones a su alrededor, no parecía tan grandiosa. Aunque el fuego que parecía irradiar del borde de sus ojos y una capa de llamas azules que cubría su cuerpo la hacían parecer mucho más formidable que cualquiera de los dragones que la rodeaban. Y finalmente, en la última imagen de la página, Sei pudo ver a una criatura alta parecida a un minotauro, solo que, en lugar de cuernos rectos y puntiagudos, sus cuernos estaban enrollados como los de un carnero y sus manos tenían largas garras que lo hacían parecer mucho más siniestro que los demás. Eso, unido a la comparación con un segundo minotauro que apenas le llegaba a casi la mitad de su altura, hacía obvio que esta criatura tenía que ser un gobernante de algún tipo. Por no mencionar que esta criatura le resultaba demasiado familiar a Sei como para pasarlo por alto, por lo que habló con una sola palabra, Lucifer. Edelweiss asintió, sí. Esa criatura de abajo no es otra que el mismísimo titán de la oscuridad. Seila asintió, entonces. ¿Él estableció Lilith? Edelweiss asintió mientras trotaba hacia el otro lado de la mesa y se sentaba, sí. Bueno. Desempeñó la mayor parte en su establecimiento, aunque creo que uniones como la mía con mi esposa ayudaron a inspirar el propósito de Lilith. ¿Tu unión? Edelweiss sonrió, sí. Verás, mi esposa y yo siempre fuimos menospreciados. Parece que ser marginado era común para quienes se casaban fuera de su raza. Seil estaba confundido, ¿casarse fuera de tu raza? Pero ambos son alicornios. No. El erudito negó con la cabeza, no. Puede que yo haya nacido un noble alicornio de Edén, pero mi esposa es de las tribus de los Pegasos, como era su raza en aquel tiempo. Seil se sorprendió, ¿qué? Pero, ¿cómo? Ella ahora es un alicornio. Oh.
¿Su cuerno es solo de adorno? Edelweiss negó con la cabeza. ¿Puede usar magia si eso preguntas, aunque sus habilidades con ella son mínimas en el mejor de los casos? Si no lo dijera así, cualquier pony que la conociera asumiría que realmente nació y se crió como alicornio. Entonces, ¿cómo se convirtió en una? Edelweiss sonrió de forma siniestra. ¿Creerías que gracias a una reliquia? Seil se sorprendió aún más. ¿Qué? ¿Quieres decir la misma cosa que los está atrapando a todos aquí? Edelweiss negó con la cabeza mientras reía. Sí, pero no exactamente la misma. El titán Leviatán tiene en su posesión una reliquia que tiene la capacidad de cambiar la especie de cualquier criatura envuelta en su magia, pero no es para siempre. Así que usé un hechizo propio para trabajar con ella y alterar sus efectos. Seil respondió, entonces, ¿usaste un hechizo en combinación con una reliquia? Edelweiss asintió, lo hice. Sí. Entonces, ¿cómo es que nunca escuché de algo así? Edelweiss respondió, porque dejé mis notas al cuidado de uno de mis estudiantes en el reino de los unicornios. Dijo que podría estudiarlas lo suficiente como para usarlo sin necesidad de una reliquia de titán, pero escuché que no pudo completar tal hechizo y las transmitió a sus pupilos. Por lo que sé, se perdieron con el tiempo. Seil volvió a mirar el libro mientras respondía, bien, dicho eso, ¿por qué al titán de la oscuridad le importaría establecer una ciudad unificada de razas de pony? Edelweiss sonrió mientras respondía, supongo que primero tendrás que conocer mi historia. Como dije, nací un noble alicornio en Edén. Tan noble que, cuando se anunció mi concepción, también se anunció mi prometida y mi boda. Antes de que yo naciera, mi vida ya estaba destinada a casarme con la hija noble de otra familia prestigiosa, independientemente de mi opinión o de la suya al respecto. Curiosamente, a medida que crecí, ese siguió siendo el menor de mis intereses. Crecí ignorando todo a mi alrededor excepto mi conocimiento de la magia y cómo crear nuevos hechizos. Una noche, apenas un año antes de mi boda, estaba despierto hasta tarde estudiando nuevos hechizos e intentando pensar en formas de alterarlos. La noche estaba oscura, tormentosa, y el olor a lluvia y los sonidos de trueno eran todo lo que parecía llenar el aire. Hasta que el trueno fue eclipsado por un fuerte estruendo de vidrio hecho pedazos. Parecía que un Pegaso del clima había perdido el control y se estrelló por la ventana de mi dormitorio, rompiendo por completo mi concentración, junto con la ventana y una mesa de la habitación. Al ver a la figura atravesar el cristal y tirar de las cortinas con ella, corrí a su lado para ver si estaba bien. Pero cuando vi su rostro, me quedé pasmado. Incluso sin cuerno, era la yegua más hermosa que había conocido, así que acomodé a la yegua inconsciente en mi cama y traté sus heridas, que por suerte eran simples rasguños y moretones. Horas más tarde, cuando despertó, tuve que preguntarle sobre, bueno, todo. ¿De dónde venía? ¿Cómo se llamaba? Sus intereses. A medida que avanzaba la noche, hablamos de todo. Su hogar, el mío, nuestro linaje. Ambos éramos libros completamente abiertos con temas que nos interesaban a ambos. Al principio supuse que el amor a primera vista era solo para quienes esperan asentarse de inmediato. Pero ella, Anna, era mi amor. A primera vista y tan verdadero como podía ser. Seil no pudo evitar sonreír ante las expresiones de Edelweiss. El amor puede golpearte en cualquier momento. Créeme. Un minuto piensas que es imposible enamorarte. Y al siguiente, es imposible ignorar el amor que sientes. Aunque duela. Aunque Edelweiss se preocupó por la afirmación de Seil, solo pudo asentir, no podría estar más de acuerdo. Al día siguiente, cuando se fue a casa, le pregunté si podía volver a verme. Y así fue. Durante varios días, pasaba por la mansión en sus descansos del control del clima y pasábamos tiempo juntos. Pero era obvio para mi padre que esto no era solo la reunión de mejores amigos. Un día se negó a permitirme verla,
dijo que no solo era yo un semental prometido, sino que tampoco era propio que un alicornio estuviera con una Pegaso, y mucho menos en una relación. Así que me dio una opción. O renunciaba a mi título y me iba de Edén como un deshonrado, o alejaba a Anna y me olvidaba de ella. Edelweiss soltó una risita, me había ido dentro de la hora. Sei sonrió, ¿así que dejaste Edén y tu vida atrás por ella? Edelweiss asintió, ella era mi vida, la única parte de ella que pude elegir por mí mismo. Pero su familia no aprobó nuestro amor más que la mía. Cuando llegué a las tribus de los Pegasos expliqué la situación, pero ellos también me apartaron. Los alicornios son la forma más alta de especie creada por nuestra reina. Que uno se manche viviendo entre plebeyos es una blasfemia a sus ojos. Así que a Ana le dieron una elección, o se olvidaba de mí, o abandonaba las tribus de los Pegasos. Así que ella también dejó su hogar. Seil estaba un poco preocupado cuando preguntó, ¿fueron desterrados de ambos hogares? ¿Qué hicieron? Edelweiss sonrió, encontramos un claro, muy en el borde del territorio de los ponis y de la frontera entre el nuestro y los dominios de Lucifer. Allí, construimos una pequeña cabaña y nos casamos en secreto. Yo escribía hechizos y enseñaba magia a encantadores viajeros. Ella controlaba el clima en nuestra región según lo indicado por las tribus de los Pegasos. Un día, sin embargo, fuimos visitados por una invitada inusual. Una reina cambiante y su zángano atravesaban nuestro bosque y se toparon con nuestro hogar. Llamaron a nuestra puerta y pidieron comida y agua para su viaje. Como parecían sinceros en su petición, hicimos lo propio y los recibimos con hospitalidad, y con unas verduras extra que estaban cerca de su fecha. Agradecidas, nos dieron las gracias por nuestra amabilidad y nos dijeron que iban de camino a Edén con una solicitud de parte de Lucifer. Seil estaba confundido, ¿una solicitud? ¿Por qué iba a interesarse una reina cambiante en entregar un mensaje? Edelweiss se sorprendió, oh, cierto, el nombre de Lucifer y sus métodos se perdieron con el tiempo, no. Bueno, en aquel entonces, los cambiantes eran los diplomáticos de Lucifer. Tenían la tarea de entregar mensajes entre los titanes y mantener la paz en las fronteras de los titanes. Disfrutaban de sus tareas y de aprender sobre otras culturas, por lo que escuché. Seil le puso una cara de duda mientras sonreía sin esperanza, de algún modo lo dudo. Hasta hace poco los cambiantes no eran más que parásitos egoístas. Y era su reina, mi reina, quien nos mantuvo así. Edelweiss miró a Seil con confusión, ¿nosotros? ¿Dices que eres un cambiante? Seil asintió, lo soy. Edelweiss sonrió con intriga, escuché que tu especie desarrolló una nueva apariencia desde mi época. ¿Podría molestarte para que me la muestres? Seil volvió a asentir mientras cambiaba a su estado reformado, y Edelweiss le puso una mueca graciosa. Tú no te ves diferente. ¿Exactamente qué ha cambiado? ¿Es tu falta de alas? Oí que tu especie se había vuelto negra y tenía agujeros en sus cascos. Seil se confundió al mirar su casco, ¿cómo dices? Esta es distinta de lo que éramos antes. Edelweiss negó con la cabeza, bueno, aparte de tus alas faltantes y tu color, no te ves diferente de los últimos cambiantes que vi. Seil le puso una mirada desconcertada, espera. ¿Quieres decir que ya estábamos reformados? ¿Antes? Sintiendo que se estaban desviando, Edelweiss negó con la cabeza y agitó la pezuña con desdén, no importa, no es importante. ¿En qué iba? Así, la reina cambiante entregando su mensaje a Edén. Cuando nos vio a mi esposa y a mí, se confundió, dijo algo sobre saber que ambos éramos de dos razas y estábamos profundamente enamorados y lo cuestionó. Supongo que es cosa de cambiantes. De todos modos, cuando le explicamos nuestra situación, solo pudo asentir comprensivamente. Dijo que el amor verdadero puede trascender razas incluso si nosotros mismos no lo entendemos. En todo caso, nos agradeció generosamente por nuestra amabilidad y continuó su viaje a Edén. Curiosamente,
Unos días después nos encontramos con un hecho inusual en nuestra puerta, un escuadrón de soldados alicornios. Directamente de Edén. Seil cambió de nuevo a su forma de cebra mientras preguntaba, ¿qué? ¿Es un crimen casarse fuera de tu raza? Edelweiss negó con la cabeza, no es un crimen per se, solo mal visto en mi época. Pero como los soldados portaban una orden oficial del propio rey de Edén, no tuvimos más remedio que ir con ellos. Especialmente porque sí es un crimen desobedecer a nuestro rey y reina. Así que, Anna y yo, bajo escolta de soldados reales, fuimos llevados ante el rey y la reina de Edén. Y cuando llegamos, había otras dos caras esperándonos. Una era la reina cambiante a la que asistimos, y la otra, Lucifer, el titán de la oscuridad en persona. Él vino a Edén con una oferta para nuestra reina. Quería ver si era posible establecer un reino en su territorio compuesto por múltiples razas con la esperanza de extender la igualdad entre los mortales. Dijo que esta separación continua solo traería más dolor y muerte que si simplemente los mantuviera separados. Explicó que, al separarlos, solo prolongaría su ignorancia y los acercaría más a sus propios intentos de destruir lo que no comprenden. Seil asintió de acuerdo mientras respondía, tiene sentido, lo mismo le pasó a mi colmena. No aceptamos los valores de otras razas y eso llevó a los míos a atacar otros reinos. Y, inevitablemente, nos llevó a destruir uno, antes de ser destruidos nosotros mismos al enfrentarnos a otro. Aunque lo cuestionaba, Edelweiss continuó, Lucifer sabía que el temor a su propio gobierno permitiría que los mortales trabajaran juntos. Y dado que ninguno le temía más que las razas de pony, sintió que debía empezar con ellos. Un reino de ponis mixtos, gobernado por alicornios en un territorio de un titán aterrador. Pero cuando la reina cambiante le habló de dos ponis viviendo en los márgenes del territorio de los ponis, un alicornio y una Pegaso viviendo solo con el amor entre ellos. Bueno. Sintió que había encontrado al rey y la reina perfectos para gobernar este nuevo reino. Aunque había una estipulación. Las primeras leyes de los reinos fueron las siguientes. El reino puede y aceptará residentes de todas y cada una de las razas mortales, y que la única raza para gobernar este reino fundador sería la raza alicornio. Es decir, que su rey y su reina debían ser alicornios. Seil asintió, así que tenías que descubrir cómo convertir a tu novia en alicornio. Edelweiss asintió, sí. De forma permanente. Todos los titanes sabían de una perla en los mares de Leviatán donde el reino hipogrifo cuidaba una reliquia con ese poder. Pero ese poder era solo temporal. Una vez usado, solo podías mantener tu apariencia por un lapso de meses, pero lo que necesitábamos era una solución permanente. Así que me puse a trabajar desarrollando un hechizo para hacer permanentes los cambios. Y después de varios intentos, logré tal hechizo. Hice algo que anulaba la magia a la mitad de su acción, haciendo que un hechizo que tenía una duración de tiempo pudiera detenerse en su lugar. Pero venía con una condición. Una vez que un hechizo se detenía, no podía completarse ni revertirse. Así que, en toda explicación, era un hechizo permanente. Así que, con mi esposa convertida en alicornio, establecimos Edén en el territorio de Lucifer y salimos a reunir voluntarios de todas las razas de ponis para ayudar en el establecimiento. Tardó un tiempo, ya que muchos tenían miedo de establecer un reino en el territorio de Lucifer. Incluso después de que la reina les asegurara que sería seguro, solo pudimos conseguir desterrados y marginados para unirse a nuestra causa. En total teníamos unos 10.000 súbditos. Seil preguntó, ¿fue suficiente? Edelweiss sonrió, para un reino sencillo, fue suficiente. Muchos optaron por quedarse en la ciudad y, dentro del primer año, construirla hasta lo que es ahora, mientras que el resto estableció tierras de cultivo. Aunque tomó mucha persuasión hacerles saber que estaban a salvo siempre y cuando permanecieran dentro de los límites territoriales de Lilith. Todos estaban preocupados de que Lucifer los atacara si se alejaban demasiado de la ciudad. Seil respondió con confusión, eso es lo que no entiendo.
Dijiste que Lucifer quería usar el miedo para establecer el reino, pero ni siquiera sé qué clase de titán era. Pareces decir que era bueno, pero la mayoría de lo que escucho es que era malvado. Edelweiss asintió, era el titán de la oscuridad, pero solo porque conocía su papel. Fue él quien descubrió la regla del equilibrio, día y noche, luz y oscuridad. Sabía que, sin la oscuridad que él aportaba al mundo, todo estaría en caos. Así que, a pesar de cómo se sentía al respecto, desempeñó su papel bien y se hizo pasar por la criatura más malvada y vil del mundo. Por el bien mayor, como decía él mismo. Sus súbditos sabían mejor. Sabían que en realidad era el gobernante misericordioso y justo que verdaderamente era. Por eso creó criaturas como los demonios y los simios. Eran sus malas acciones las que mantenían el equilibrio que buscaba mantener. Así que, para contener esa oscuridad dentro de sus fronteras, creó otras razas con roles propios. Los cambiantes para juzgar y calificar a las criaturas para que su oscuridad no sobrepasara la luz. Las cebras para manejar y vigilar la oscuridad que no podía verse, como los espíritus y la magia. Y los minotauros para vigilar a las criaturas en caso de que alguna tratara de usar la oscuridad con violencia contra otros. Pero, en algún punto, su orden se deshilachó. Los minotauros renegaron de su deidad y lo resentían por despecho. Los cambiantes se volvieron temidos incluso entre sus razas hermanas. Y las cebras, bueno, empezaron a suponer que el resto del mundo tenía razón y comenzaron a desconfiar de su titán. Se desconoce cómo sucedió, pero Lucifer supuso que fue porque él también intentó hacer que sus creaciones vivieran separadas. Y como dijo, la ignorancia engendra miedo y desconfianza. Aunque Seil no lo sabía con certeza, algo en su cabeza le decía que había más al respecto. Así que habló, eso no es todo. ¿Verdad? Hay algo más. Algo más. Personal para Lucifer. Edelweiss se sorprendió mientras asentía. Sí, lo hubo. Fue cuando Lucifer quebrantó una regla que él y sus compañeros titanes habían establecido. Seil aún no lo entendía, pero algo apareció en su mente de la nada y habló con una sola palabra, ¿a amor? Edelweiss se sorprendió, bueno, se enamoró de una mortal, pero ¿cómo supiste eso? Seil intentó pensar, yo no lo sé. Por alguna razón, simplemente, apareció en mi mente. Edelweiss asintió, extraño. Bueno, sin importar la razón, no podemos profundizar más en eso. Seil estaba confundido. ¿Qué? ¿Por qué? El erudito Alicornio cerró el libro mientras respondía, porque hay más que eso. Su verdadero crimen es uno del que no se supone que hablemos. Seil sintió curiosidad. Así que empezó a responder, ¿en serio? En ese momento, un fuerte golpe resonó en la biblioteca mientras las puertas de la sala se abrían y el capitán Ross entraba con unos guardias, gritando en un ataque de ira, Edelweiss. ¡Qué descaro el tuyo! Mientras el capitán Ross irrumpía en la sala, Edelweiss suspiró con irritación mientras respondía, Capitán, por favor. Esto es una biblioteca, tenga algo de decencia por los lectores aquí. ¿O eso también ha escapado a sus modales? El capitán Ross recorrió con la mirada la biblioteca vacía antes de dedicarle una mirada airada, no me vengas con esa basura. ¿Dónde estabas? La reina dijo después de su reunión que quería hablar contigo directamente, pero hiciste que hablara con los ciudadanos primero y luego te fuiste del lugar antes de que pudiera acercarse a ti. ¿Acaso su palabra no significa nada para ti? ¿O estás realmente decidido a socavar su gobierno? Edelweiss suspiró, a diferencia de usted, los gritos de batalla y tortura no son algo a lo que pretenda quedarme a escuchar. Por lo tanto, consideré que era lo mejor para mí ocuparme de otros asuntos en lugar de someterme a algo que podría interferir con mis deberes. ¿O cree que un simple erudito como yo puede mantener la cabeza fría cuando su mente está expuesta a escenas traumáticas? El capitán Ross frunció el ceño al erudito mientras respondía, oh, es cierto. Eres un cobarde.
pues a pesar de tu cobardía, Su Majestad aún desea hablar contigo directamente, así que será mejor que lleves tu trasero a la sala del trono antes de que te arrastre hasta allí por tu ridículo turbante. Con un tono despreocupado e irrespetuoso, Edelweiss trotó junto al capitán Rose mientras respondía, ¿te mataría decir por favor? Al pasar Edelweiss, el capitán Rose respondió, no estoy dispuesto a correr ese riesgo. Miró a Sale, que estaba sentado en la mesa de lectura, y continuó, ¿y tú qué haces aquí, Rayas? Antes de que Sale pudiera responder, Edelweiss dijo, he contratado temporalmente al señor Sale como mi escriba. El capitán Rose le dedicó una mirada desconfiada, ¿escriba? Él. Edelweiss asintió, por supuesto, como registrador real. Tengo muchas obligaciones que atender a lo largo del día, así que, con un escriba tomando nota de todo lo que digo, mi trabajo se reduce básicamente a la mitad. Ahora, en este tiempo de crisis, puedo mantener la cabeza despejada y registrar todo lo que sucede en caso de que sea necesario para estudio de las futuras generaciones. El capitán Rose miró de nuevo a Sale, pero su expresión mostraba menos ira mientras respondía, generaciones futuras. Eso es pensar con bastante optimismo, pero al menos alguien todavía puede hacerlo. Se dio la vuelta mientras decía, perdóname, Rayas, pero debido a la crisis, pondré guardia en la puerta. Si estás trabajando con el erudito real, no te echaré, pero no permitiré que deambules libremente por los terrenos del castillo sin escolta, así que espera aquí hasta que Edelweiss regrese. Sale asintió, entiendo, me quedaré y haré más investigación. Sabiendo que era un pretexto, Edelweiss asintió mientras respondía, bien, esperaré un informe cuando regrese. Bien, Rose, ¿vemos a la reina? El capitán Rose dirigió a Sale una mirada de desconfianza y respondió a la pregunta del erudito, claro. Su Majestad espera tu presencia en la sala del trono. Sin nada más que decir, el capitán Rose, Edelweiss y los guardias reales salieron de la biblioteca mientras los guardias se apostaban fuera de la sala y montaban guardia. Mientras el capitán Rose y Edelweiss trotaba hacia la sala del trono, el capitán escéptico habló, tú y Rayas. Parecen bastante amiguitos, ¿no? Edelweiss sonrió, ¿qué puedo decir? Solo porque él sea una creación de Lucifer no lo sitúa ni más alto ni más bajo en estatus. Como todos nosotros, solo está tratando de vivir su vida lo mejor que puede. El capitán Rose respondió, ¿y cómo hace eso exactamente? ¿Ha hablado de lo que hizo antes de llegar a Lilith? Edelweiss negó con la cabeza, no, pero supongo que sea lo que sea. Es mejor que estar atrapado aquí contra su voluntad. Además, necesito un escriba que me ayude con mi trabajo y parece lo bastante instruido como para ayudar. Aunque solo lleve en ello menos de un día. Aún desconfiado, el capitán Rose respondió, ¿en serio? Si necesitas tanta ayuda, podrías simplemente pedir a uno de mis soldados que te ayude. No necesitas la asistencia de un extranjero de fuera del reino. Edelweiss sonrió, a uno de tus soldados. Miró a uno de los guardias. ¿Tú? Dime, ¿qué significa si digo que alguien está siendo un valetudinarian? El guardia vaciló antes de responder, ¿No es ese un doctor que trabaja con animales? Edelweiss volvió a mirar al capitán Rose mientras respondía, ¿queda claro mi punto? El capitán Rose suspiró, no puedes juzgar la inteligencia de mi ejército por la falta de un solo. Muy bien entonces. Di la palabra antidisestablishmentarianism. El capitán Rose titubeó antes de intentar pronunciar la palabra, antiesta. Antieste. Carraspeó. Bien. Punto concedido. Pero no creas que esto significa que estoy de acuerdo con tu decisión. Edelweiss sonrió, bien, no es que tu opinión importe en la situación de todos modos. El capitán Rose respondió con tono serio, lo haga o no. Solo obsérvalo, Edelweiss, hay algo en el que no me cuadra. Edelweiss soltó una risita mientras respondía, vamos, capitán, dices eso de cada pony nuevo que conoces. El capitán Rose se detuvo en seco,
Y su parada repentina hizo que Edelweiss se detuviera, mientras el capitán serio respondía, y cada vez, por lo general me equivoco. Pero por alguna razón, creo que esta vez tengo razón. Empezó a trotar de nuevo, ahora vamos. Su Majestad está esperando. Edelweiss se sorprendió por la expresión seria del capitán Rose. El alicornio disfrazado se había acostumbrado a su seriedad dura y mandona que se espera de un líder, pero esto era diferente. Esta seriedad era más cautela y preocupación oculta que la habitual actitud de aguántate. De cualquier manera, Edelweiss decidió esperar hasta hablar con la reina antes de preguntar al respecto. Cuando llegaron a la sala del trono, los dos ponis se acercaron al trono y ambos hicieron una reverencia, mientras Edelweiss decía, Su Gracia, he venido como se me ha llamado. Primero debo disculparme por mi repentina ausencia más temprano. Pero alguien como yo no tiene lugar en el campo de batalla, y escuchar los gritos de esas pobres almas fuera de la ciudad no es algo para lo que pueda quedarme presente. La reina Anna estaba sentada en profunda reflexión antes de que los dos se acercaran, así que se puso de pie y habló, lo entiendo, Edelweiss, me probaría una mala reina si te hubiese obligado a quedarte. Oh, ya me habré rendido a ese estatus. Aunque ese último comentario era más para sí que para sus dos consejeros, Edelweiss se incorporó de su reverencia mientras decía, no se juzgue tan duramente, Su Majestad. Hoy se ha probado a sí misma más digna de la realeza que cualquiera que haya reinado antes en cualquier reino. Ser tan leal a sus súbditos como para ofrecer su propia libertad a cambio de sus vidas la pone a la par con la reina de Edén. Si es que puedo decirlo de forma tan blasfema. El capitán Rose se incorporó de su reverencia y le dedicó a Edelweiss una mirada molesta. Esa reacción hizo que la reina Anna sonriera mientras respondía, me halaga con sus palabras, Edelweiss, pero el sentimiento se aprecia. El capitán Rose solo pudo poner los ojos en blanco, ni siquiera creo que eso haya sido una palabra. ¿Blasfémicamente? La reina Anna no escuchó al capitán Rose mientras continuaba, supongo que se pregunta por qué necesitaba hablar con usted después de la reunión de hoy. Edelweiss asintió, sí, supongo que le dijeron algo bastante preocupante. Además, era obvio que tenemos hasta el viernes antes de que Lilith sea destruida. La reina Anna quedó pasmada por sus palabras mientras Edelweiss continuaba, podía oírlo en su voz. Cuando dijo que el general Fist iba a considerar su petición y que daría una respuesta el viernes. Pude notar que en realidad fue negada y que nos daba hasta el viernes antes de atacar. El capitán Rose respondió, y el hecho de que él lo dijera en persona cuando ejecutó a esos ciudadanos no tuvo nada que ver con que lo supieras. ¿Verdad? Edelweiss respondió con un tono despreocupado, no nos detengamos en lo que sabemos, mejor enfoquémonos en lo que necesitaba discutir conmigo. Dudo que acuda a mí en busca de consejos sobre cómo preparar un contraataque, ¿o sí? La reina Anna asintió, así es, primero respóndame esto. Por lo que he visto, ha pasado una buena cantidad de tiempo escoltando al señor Sei por la ciudad, ¿no es así? Edelweiss asintió, así es. La reina Anna continuó, dígame. ¿Cuál es su impresión de él? Edelweiss sonrió, pero antes de que pudiera responder, el capitán Rose habló primero. Edelweiss se tomó la libertad de contratar al señor Sei como escriba real. La reina Anna se sorprendió, ¿un escriba? Edelweiss respondió con un suspiro, en realidad lo contraté como escriba asistente, un escriba real puede, y será, contratado solo por su majestad. Hay una diferencia, capitán. Lo sepa o no. Miró de vuelta a la reina, consideré que éramos responsables de la incapacidad del señor Sei para abandonar el reino. Así que, después de hablar con él y averiguar que está bien instruido, pensé que sería un buen asistente para ayudarme a llevar los registros durante estos tiempos difíciles, especialmente puesto que ya se negó a luchar por nuestro reino. El capitán Rose se sorprendió, ¿se negó? Miró a la reina, ¿Su Majestad? ¿Sabía de esto? La reina Anna asintió, sí, fue parte de nuestra conversación ayer por la tarde.
Le ofrecí un contrato de mercenario para ayudar a defender nuestra ciudad y se negó. El capitán Rose continuó, ¿y por qué no se me informó? Edelweiss respondió, porque no le incumbía en absoluto. A menos que aceptara, cosa que no hizo. El capitán Rose replicó, si se niega, ¿por qué no reclutarlo a la fuerza? Edelweiss respondió, porque es un crimen reclutar por la fuerza a un súbdito de otro reino. Usted, de todos los ponis, debería saberlo. Ahora, antes de desviarnos hacia otras preguntas obvias que pueda tener, quizás debamos volver al tema. La reina Anna asintió mientras respondía, de acuerdo. Así que dice que el señor Sale está instruido. ¿Sabe algo más de él? Edelweiss estaba confundido mientras respondía, ¿algo más? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Su Majestad? La reina continuó, tal vez habló de su destino. ¿O su razón para emprender su viaje? Quizá mencionó dónde nació, ya que dijo antes que no tiene reino que llamar propio. Edelweiss pensó para sus adentros, originalmente quiso decirle a su reina que Sale era un cambiante, pero consideró que era mejor mantener ese secreto, ya que podría hacerlo parecer más sospechoso de ser un espía enemigo. Así que, eligiendo cuidadosamente sus palabras, Edelweiss respondió, mencionó que era de un reino lejano llamado Sebrica o algo por el estilo. Busqué la ubicación yo mismo, pero parece que la nación es bastante nueva, tan nueva que se estableció después de que se publicara cada libro en mi biblioteca. Sin embargo, mencionó dónde estaba y descubrí que está un trecho más allá de la costa, pasando Atlantis y cerca del territorio de Raiden. El capitán Rose soltó una risita mientras respondía, sí. Ayer estaba despotricando sobre un reino imaginario que estaba a unas horas de aquí. Si eso me deja creer algo, es que es un lunático desvariado sin idea del mundo que lo rodea. No del tipo instruido que supondrías. Edelweiss. Edelweiss le dedicó a Rose una mirada molesta mientras la reina Anna reflexionaba. Recuerdo que mencionó algo sobre un voto que había hecho a la yegua a la que ama. Quizá ella esté en esa cebrica esperando su regreso. Pero mencionó qué motivo lo llevó tan lejos de su hogar. Edelweiss negó con la cabeza, no lo hizo. Sin embargo, descubrí que es un semental noble con un código moral. Ve la injusticia a su alrededor y se esfuerza por ayudar en todo lo que puede. Aparte de romper su voto, claro. Esa es la razón por la que, cuando se acercó a mí buscando un trabajo para apoyar nuestra guerra sin pelear, decidí convertirlo en escriba. La reina Ana asintió, ya veo. En ese caso, permítame preguntar esto. ¿Confía en él? Edelweiss asintió conforme, sí. Confío. La reina Ana habló de nuevo, esta vez con un tono más serio, ¿con su propia vida? Edelweiss se mostró confundido con su tono sombrío, Sí, si llegara a eso, confío en que se arriesgaría para salvar a quienes lo necesiten. Yo incluido. La reina Anna se tomó un momento para contemplar a su erudito antes de sonreír mientras respondía, entonces. Eso era todo lo que necesitaba oír. Al decir esto, la reina Anna se sentó en su trono mientras el capitán Rose hablaba conmocionado, ¿Qué? ¿Eso es todo? Su Majestad, debería haber más que eso. Edelweiss, mi erudito más confiable dice que es seguro. Así que, yo también confío en el señor Sale. No con mi vida, pero con una aceptación razonable. Edelweiss y el capitán Rose se sorprendieron por las palabras de la reina mientras Edelweiss respondía con cierta confusión, Me perdí de algo, Su Majestad. La reina Anna asintió mientras respondía, sí. Sin embargo me ha asegurado que no tengo nada que temer del señor Sale. Dicho eso, tengo una orden para usted. Edelweiss hizo una ligera reverencia mientras respondía, sí, Su Majestad, ¿qué desea de mí? La reina Anna respondió, al parecer, el capitán Fist tiene interés en el señor Sale por razones que desconozco. Desde este momento, observará al señor Sale y aprenderá más sobre él.
Si descubre que posee alguna habilidad, conocimiento o destreza que pueda despertar el interés del reino Minotauro, quiero que me lo informe de inmediato. Pero, si la habilidad que posea resulta ser una amenaza viable para el reino o, peor aún, para el resto del mundo, quiero que lo detenga de inmediato. Incluso si, para detenerlo, debe usar fuerza letal. Edelweiss se quedó sin palabras, no tenía idea de que el general Fist siquiera supiera de Seil en primer lugar, ni vio la menor razón para que el reino Minotauro quisiera a un simple viajero. Mientras Edelweiss intentaba hilvanar su respuesta, el capitán Rose habló, ¿fuerza letal? Pero, Su Majestad, si el señor Seil muere, no tendremos moneda de cambio para el reino y su seguridad. La reina Anna respondió, Lilith está en un estado lamentable, y aceptaré que es en parte, si no totalmente, culpa mía y de mi rey. Pero si Lilith debe caer, no entregaré un arma para ser utilizada contra otros. Sea cual sea la razón, los minotauros quieren al señor Seil con vida. Si es un peligro para el resto de nosotros, prefiero que muera ahora antes que sea utilizado para hacer daño a otros. Edelweiss preguntó, un segundo, Su Majestad. Me está diciendo que el Llanorofest decidió hacer una oferta por el reino, y la moneda de cambio que tenemos es el señor Seil. La reina Anna respondió, por favor, no hable de él como si fuera una mera posesión. Es cierto que el general pidió al señor Seil a cambio del reino, pero no estoy dispuesta a entregarlo sin explicación. Incluso si es por mis súbditos. No está bien sacrificar a uno por muchos. Especialmente si ni siquiera es uno de mis propios súbditos. Hacerlo solo probaría que el propósito de Lilith es falso. Que ninguna raza puede ser tratada por igual. Aunque Edelweiss se sorprendió de que se hubiera hecho tal oferta, conocía lo suficiente al general como para ser escéptico, así que preguntó, ¿cuáles fueron sus palabras exactas? Dijo, y cito, si entregas al cebra, ¿perdonaré a tu reino? El capitán Rose respondió, ¿ahora estás sordo? La reina acaba de decir que esa era la hoz. Edelweiss respondió, no me tomes por grosero, Rose. Pero le estaba preguntando a su majestad. No a ti. Miró de vuelta a su reina, ¿su gracia? El capitán Rose le lanzó a Edelweiss una mirada airada mientras la reina Anna respondía, ahora que lo pienso. En ningún momento usó esas palabras exactas. El capitán Rose respondió, ¿qué? Pero dijo. Dijo que consideraría perdonar a mis súbditos a cambio del señor Seil. Y dijo después que, si se lo entregaba, mis súbditos serían atendidos. En otras palabras, Edelweiss asintió mientras respondía a la explicación de la reina, en otras palabras, en cuanto entreguemos al señor Seil, las probabilidades de que nos traicione son altas. La reina Anna asintió, sí. Sin duda lanzaría su ataque de todos modos. A pesar de nuestra cooperación. Mejor averigüemos por qué quiere al señor Seil antes incluso de considerar la oferta. Edelweiss asintió mientras se inclinaba en respuesta, entonces ya sé qué hacer, Su Majestad. Observaré de cerca al señor Seil mientras esté bajo mi empleo. Como tal, le preguntaré de forma casual más sobre él con la esperanza de descubrir más de su pasado. Si está ocultando algo, sin duda tendrá vacilaciones o señales de deshonestidad en sus respuestas. La reina Anna asintió mientras sonreía, muy bien, entonces lo dejaré con sus instrucciones. Pero, sea cauto. Dudo que el señor Seil esté en nuestra contra de alguna manera, pero cuídese de defenderse si se vuelve hostil. Así lo dice la reina. Edelweiss y el capitán Rose hicieron una reverencia con respeto mientras ambos respondían, larga vida a la reina. Dicho esto, Edelweiss se incorporó de su reverencia y salió de la sala del trono de regreso a la biblioteca. Aunque Edelweiss ahora sospechaba de los viajes de Seil, aún mantenía la confianza en el cambiante desconocido. No podía entender por qué era así, pero sí sabía que quienquiera que fuese el extraño invitado, no era un peligro para él ni para su reino. De vuelta en la biblioteca,
Seil estaba de pie frente a una de las estanterías pasando las páginas de uno de los libros mientras negaba con la cabeza y lo cerraba. No. Nada. Seil devolvió el libro al estante y luego volvió a mirar los títulos mientras encontraba otro libro, lo sacó del estante y lo abrió. Sin embargo, este también estaba en un idioma que no entendía, por lo que suspiró, no sirve de nada, incluso si encontrara un libro sobre Sebrica. No puedo pedirle a Matías que lo traduzca. El mago dijo que necesitaba mantener el tema en secreto. No sé si puedo confiarle a Matías información sobre la imagen de Sebrica. Ni puedo esperar que acepte que eso es lo que se supone que debo llegar a ser. Y todos los libros de esta biblioteca están escritos en el idioma antiguo. Mientras devolvía el libro, Edelweiss entró en la biblioteca y vio a Seil de pie junto al estante. Oh, ¿decidiste hacer algo de investigación mientras esperas? Con una coartada preparada, Seil respondió, sí, quería encontrar un libro sobre Sebrica, pero no puedo leer ninguno de estos libros. Todos están en ese idioma del que me hablaste. Edelweiss asintió mientras respondía, sí, bueno. Incluso si pudieras leerlo. Dudo que encuentres algo sobre cualquier reino de tu era en esta biblioteca. No sé mucho sobre el mundo de hoy, pero sí sé que todo reino que existe en mi tiempo ya no existe. Seil pensó para sí, es una lástima. Quería ver si había algo sobre la raza cebra aquí. Edelweiss sintió curiosidad. ¿Cebra? Pensé que eras un cambiante. Seil asintió, lo soy. Pero la yegua a la que trato de volver. Ella es una cebra. Y trato de aprender sobre su cultura de vez en cuando para sentirme más cerca de ella. Edelweiss se sorprendió, ¿una cebra? Entonces, ¿estás enamorado también de alguien de otra raza? Seil asintió y Edelweiss sonrió, tomó una silla y la acercó mientras hablaba, muy bien. A confesar. Quiero escuchar tu viaje. Cuéntame del mundo en tu tiempo. Estoy ansioso por saber cómo ve el mundo tu amor prohibido. A Seil no le gustó la idea de que sus sentimientos por Secora se refirieran como prohibidos, pero como Edelweiss estaba tan entusiasmado por escuchar su historia, Seil sintió que era seguro contarla, siempre y cuando omitiera la parte sobre el mago y su libro de hechizos.